¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, día martes hoy. Martes, sí. Estamos en vivo, como ustedes ya saben. Son las 10 en punto. La sensación térmica es de 14 grados 1 décimas. Una jornada muy, pero muy linda. Aprovecharla antes de que vuelva a bajar la temperatura. Amaneció muy fresco, pero ya ha recuperado notoriamente la temperatura, así que vamos a tener una jornada muy agradable. A partir de este mismo momento, ustedes nos pueden empezar a llamar. ¿A dónde? Al 011-4535-0705, 011-4535-0706. También tienen la posibilidad de contactarse con nosotros a través del Facebook, www.facebook.com/Red de Salud. También está disponible el Twitter, @Red de Salud TV. Y si tienen un mensaje de un correo electrónico, lo pueden mandar a reddesalud@tvpublica.com.ar. Está la encuesta de la semana pendiente. Vamos a estar hablando con nuestra nutricionista el día viernes, porque lo que te preguntábamos es ¿qué le das a tus hijos para que lleven a la escuela? Y las opciones son, las vamos a ver en pantalla en este mismo momento. Nada, que es una opción. Le doy plata y se compran lo que quieren, que es otra. Bastante cómoda, por cierto. La tercera es golosinas, papas fritas, chisitos, palitos salados. Lamentablemente bastante común. Y la última es una vianda saludable. ¿Te suena? ¿Lo haces? ¿Haces este pequeño esfuerzo? Bueno, nos sinceramos, pensamos realmente qué es lo que estamos haciendo todos los días, qué hábitos estamos nosotros haciéndoles adquirir a nuestros hijos, porque de eso se trata. Lo que ellos empiecen a comer en los primeros años de vida después va a ser muy difícil de erradicar, así que depende de nuestro esfuerzo y de nuestra conciencia para que efectivamente crezcan de manera saludable y con buenos hábitos alimenticios. Vamos a estar hablando de esto, como les dije, el día viernes, pero hoy tenemos temas muy pero muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con la vacunación, a la que estamos insistiendo y mucho todos los días. Vamos a hablar específicamente del sarampión y de la rubiola, cuál es la vacunación, cuál es el calendario, cuál es la recomendación, qué pasa con las embarazadas, por qué nos asustamos en esta etapa de la vida si nos quedamos embarazadas con la rubiola, qué es lo que le puede pasar a nuestro bebé, de qué se trata la rubiola congénita, en fin. Todos estos temas vamos a ser tema de desarrollo en el día de hoy. Vamos a hablar con una infectóloga. Otro de los temas tiene que ver con la artritis. Y vamos a hablar no solamente de la artritis, de cómo detectarla de manera temprana, sino también de la artritis reumatoidea, que es un tipo de artritis más compleja, que tiene un tratamiento a largo plazo, que muchas veces tienen consecuencias no deseables, como por ejemplo la depresión, el tratamiento con corticoides. Vamos a hablar con un reumatólogo de este tema y fundamentalmente si existen o no existen nuevos tratamientos en el mercado y si básicamente un diagnóstico precoz ayuda a que esta enfermedad no se desarrolle profundamente y provoque un daño en la calidad de vida del individuo. Vamos a hablar también de la pediculosis. Había quedado pendiente este tema y es central. Hoy me voy a poner en campaña con el doctor Sinek para impulsar un día de la pediculosis y que este día y todos los padres, adultos, maestros, todos nos comprometamos a que le sacamos los piojos a nuestros hijos y de esta manera podemos erradicar, aunque sea por un buen tiempo, los piojos dando vueltas. Vamos a hablar de los tratamientos antiguos, de los que hoy están en el mercado y de las novedades, porque lamentablemente estos bichitos se han hecho resistentes a todos los químicos que se utilizan en la cabeza y lamentablemente no son lo efectivos que querríamos y provocan muchas veces una intoxicación no deseada en nuestros hijos. Así que también vamos a hablar de este tema. Ahora me voy con Sergio. ¿Cómo le va, señor? Buen día, Dolores, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Me alegro. Muchas consultas. Muchas consultas, vamos a ir rápido. Primero vamos a responderle a Fernanda Pose, que nos escribió al Facebook, que ya tiene más de 7.000 seguidores nuestro Facebook. Y el Twitter, 250 en 2-3 semanas que empezamos. Impresionante. Muy bien. Bueno. Bien, Fernanda Pose dice que el pediatra le dio a su beba las vacunas del año, le dio la triple viral, la de hepatitis A, la Prevenar y la antigripal. Quiere saber si se pueden aplicar juntas. Sí, hay estudios que dicen que tienen mejor respuesta cuando se aplican todas juntas. Y dentro de estas, si no conseguís para aplicarle todas juntas, las que no pueden ser en días sucesivos son las de virus vivos, que son la triple viral, la de varicela y la fiebre amarilla. Todas las demás se pueden dar hoy, mañana, pasado, pero si se las das todas juntas, mejor. Noelia Cuevas, de José Cepaz, pregunta, ¿a qué edad se le puede empezar a dar carne picada a los chicos? Ayer estábamos hablando del síndrome urémico hemolítico. Bien, en realidad los chicos pueden empezar a comer carne, depende cada chico, depende del criterio del pediatra, alrededor del 7º mes.
Lo importante es que la carne esté bien cocida, no tiene que estar roja, no tiene que tener jugo rojo la carne. Ahora, cuando yo le voy a dar carne picada, conviene a un bebé, conviene que sea carne de la mejor calidad. El tema de la carne picada en la carnicería es que está mezclada con grasa y que por otro lado cuando pico la carne lo que hago es introducir en el centro de la carne la bacteria que está en la superficie que se contaminó en la faena, que es la Escherichia coli. Y este es el peligro del síndrome urémico hemolítico en la carne picada. Pero si yo la cocino bien, a temperatura lo suficiente como para que esta carne no quede roja, no hay peligro. De todas maneras, cortar la carne muy chiquitito, por ahí es mejor que meternos en este embrollo de la carne picada. Claro, ¿no? Es mucho mejor que los chicos se vayan acostumbrando a lo que es la textura normal de la carne, cortarla bien chiquita, más que procesarla. Muy bien. Y por último, Vanessa de Padua, que quedó pendiente este llamado de ayer. Vanessa fue con su hijo al médico porque tenía granitos en todo el cuerpo y le dijeron que era un parásito y le dieron una crema y pregunta cómo puede ser que un parásito le cause granitos. Sí, seguramente por lo que vos contás y por la descripción es un parásito que se llama escabiosis, la enfermedad que el parásito se llama sarna o sarnilla, es el parásito se llama Sarcoptes scabiei, es el de la escabiosis. Sí, el tratamiento es una crema y lo tiene que hacer generalmente la familia si es que hay otros con síntomas y tener algunos cuidados como limpiar bien las sábanas y todo lo que es la ropa de cama y la ropa interior y hacer el tratamiento como te dice el pediatra. ¿Por qué podés tener sarna? Porque se contagia, es así. ¿Se contagia? Así de fácil. ¿Tiene que ver con los animales? No, o en realidad el contagio es interhumano. Ah, ok. Y lo importante es erradicarlo bien, el bichito, este Claro. parásito. Recordamos que el tratamiento se hace pasando una crema del cuello hacia abajo. Sí. Y en los lactantes el bichito este puede estar también en el cuero cabelludo, así que en los lactantes sí se hace en la cabeza, pero si no del cuello para abajo, haciendo especial hincapié en los espacios interdigitales, tanto de las manos como de los pies y en los pliegues, en la ingle y en las axilas. Claro, perfecto. Bueno. Bien, y por último, quería darles una información que se cumplen 10 años del Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea. La creación de este registro lo que hizo fue posibilitar que la gente se inscriba en un registro, entre en un banco de datos y en cualquier lugar del mundo pueden buscarme a mí si yo estoy inscrito para donar médula ósea. ¿Para qué sirve esto? Cientos de personas son diagnosticadas con enfermedades como leucemia, linfomas, algunas enfermedades autoinmunes y el tratamiento hoy es el trasplante de médula ósea. Esto no es un donante cadavérico, sino que es una persona viva y no es que me van a sacar médula ósea y la guardan en un banco. Recordamos, la médula ósea no es la médula que está dentro de la columna vertebral, sino que es un tejido esponjoso que está dentro de los huesos y que tiene las células que luego van a formar los distintos componentes de la sangre. Bueno, la edad Entonces, no viene sola y ahora no recuerdo exactamente dónde lo vi, pero en un noticiero hace algunos años, 1 o 2 años, se veía la historia de un argentino que había recibido médula ósea de un chico que vivía en Canadá y que finalmente después de muchos años fue a conocerlo a propósito de este procedimiento que Sergio acaba de mencionar, ¿no? Donantes en todo el mundo que son llamados frente a la necesidad particular de otro. Hoy en Argentina hay 65.000 ya donantes y esto entra a una base de datos de 22 millones de personas en 48 países del mundo. Es una maravilla. Claro, una persona que vive en Singapur necesita un trasplante de médula ósea. Generalmente uno de cada 4 personas puede recibir un trasplante de un familiar, pero 3 de cada 4 personas no encuentran ningún familiar, entonces hay que ir buscando en toda la base de datos del mundo. ¿Cómo se hace esto? Uno va a donar una unidad de sangre, ahí analizan la sangre, ven cuál es el antígeno mayor de histocompatibilidad de esta persona, entonces se le da un nombre y un apellido y que es único en el mundo, y esto es lo que se busca cuando otra persona necesita el trasplante. Entonces se brinda la información donando una unidad de sangre y se entra en el banco de datos. ¿Y cómo hace uno? ¿Quiénes son los que pueden hacerlo? Hay que tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Hoy, de 9 a 16 horas, en Diagonal Norte y Cerrito, se va a estar extrayendo sangre
para entrar al banco de datos. Bueno, rápido. ¿Esto provoca algún efecto colateral o Ninguno. adverso a la persona que lo va a hacer? Que va a donar, ninguno, es como Ok. donar sangre y queda inscripto, nada más. Perfecto. Algún día lo llamarán o capaz que nunca. Gracias, Sergio. Bueno, me voy con la doctora Florencia. Brugesser. A ver, decilo vos. Brugesser. Bueno, ok, porque era imposible el apellido. ¿Cómo te va, Florencia? Hola, muy bien. A partir de ahora y siempre Florencia, porque va a ser complicado. Bueno, decíamos que vamos a hablar de la rubiola y vamos a hablar de sarampión y también vamos a aprovechar que está la doctora con nosotras, que es infectóloga, a hablar sobre la importancia que tiene recordar la vacunación, especialmente en todas aquellas personas que han estado involucradas en la inundación, porque pueden empezar a aparecer, como decíamos en estos días, a partir de dentro de 10, 15 días, bueno, infecciones que tengan que ver exactamente con haber estado en contacto con aguas hervidas, por ejemplo. Exactamente. Bueno, pero arranquemos por el sarampión y por qué son dos enfermedades así como tan comunes y tan importantes ser conscientes de que hay una vacuna y que hay que dársela. En realidad el sarampión y rubiola eran muy comunes antes de la aparición de la vacunación, Sí. en realidad. Nosotros ahora en la región, en realidad, y nosotros como país estamos en proceso de eliminar esta enfermedad. Exacto. Incluso sarampión, nosotros en el país no tenemos casos endémicos desde el año 2000. Y a partir del año 90, o sea, la vacuna antisarampionosa ya está desde el año 72, incluso antes ya se vacunaba. Pero en el calendario está desde el año 98 como triple viral, que incluye sarampión, rubiola y la parotiditis, en 2 dosis, al año y a los 6 años. Fenómeno. A partir de ese año, que fue incluso el último año que hubo un gran brote de sarampión, con más de 10.000 casos, incluso con chicos fallecidos y muchísimas complicaciones, comenzaron a disminuir los casos, incluso en el año 2000 fueron los últimos casos, y a partir de que empezaron a aparecer nuevamente los brotes en Europa y en otras regiones, empezamos a tener casos importados nada más. Exacto, ustedes recordarán que el año pasado mencionábamos esto, que había habido un caso de sarampión producto de una persona que había viajado al exterior y que había regresado al país y que esto era que ser atendido de manera inmediata porque como nosotros estábamos libres de sarampión, una persona que esté infectada puede propagar la enfermedad inmediatamente. Exactamente. A ver, recordemos entonces, ¿cuándo se vacuna para el sarampión? Para el sarampión se vacuna, lo mismo para la rubiola y para parotiditis, al año. Sí. Es la primera dosis y se hace un refuerzo al ingreso escolar, entre los 5 y los 6 años. Perfecto. En caso de no tener las dos dosis... Se da a los 11 años, se capta nuevamente a los chicos y los que no tienen 2 dosis se le aplica la dosis faltante. Fenómeno. Y después también hay otra estrategia, que esto tiene que ver un poco más con la rubiola, que es vacunar en el puerperio o en el posaborto inmediato a todas las mujeres que no hayan tenido las 2 dosis. Y esto más que nada tiene que ver con la prevención del síndrome de rubiola congénita. Que es que, a ver, esto nos asusta muchísimo cuando estamos embarazadas y saber, bueno, ahora la doctora nos va a explicar que a partir de un análisis de sangre uno puede detectar si tuvo o no tuvo rubiola y si tiene los anticuerpos, ¿no? Digamos, estas dos enfermedades en realidad están en proceso de eliminación juntas porque son 2 enfermedades virales que producen fiebre y rash. Fiebre y se brota la gente. Sí, como un sarpullido en la piel. Exactamente. En el caso del sarampión es como un poco más grave la enfermedad en sí. En los chicos más chiquitos, en los inmunodeprimidos, pueden tener incluso muchas complicaciones respiratorias, neurológicas, con mayor grado de mortalidad. En el caso de la rubiola, la enfermedad en sí en los chicos generalmente es una enfermedad que tiene un curso más leve. Sí. Incluso hasta un 50% de los casos puede ser asintomática, con una leve febrícula y con un rash quizás muy tenue, pero el problema está cuando se contagia una mujer que está embarazada y en el primer trimestre de gestación con mucha mayor riesgo. En este caso el virus pasa a través de la placenta al bebé y produce alteraciones en la organogénesis, es decir, el chiquito puede nacer, si uno se contagia dentro del primer trimestre, con cardiopatías, con cataratas congénitas, con glaucoma congénito, con sordera y después con un montón de otras anomalías. Púrpura. O sea que cuando ya desarrolla eso y de manera intrauterino ya está, no hay nada que hacer, digamos. Exactamente. Exactamente, por eso es algo tan grave. lamentablemente que podemos evitar, solamente con una vacunación. Exactamente. Sí, digamos, si una mujer ya está planeando, digamos, quedar embarazada y lo hace planeado, lo ideal sería ver si efectivamente tiene las dosis de vacuna y otra cosa es controlarse los anticuerpos.
anticuerpos. Y también, como decimos siempre con la doctora vacuna, recordar y no perder oportunidades. Se han hecho inclusive campañas a nivel nacional donde uno puede imaginar que tiene las 2 vacunas y decir, bueno, sí, no tengo el carnet de vacunación, y en esto insistimos mucho, y creo que a partir de ahora esperemos tener una nueva generación que guarde el carnet de vacunación al igual que guarda el documento nacional de identidad, porque nosotros por lo menos no lo hemos hecho de esa manera, lamentablemente. Sí, en los adultos es muy difícil. Es muy difícil, y si tenés esta duda, aprovechar esta instancia y vacunarte. No te va a hacer nada, digamos, darte una tercera dosis en caso de que tengas la duda de que tengas las 2. No, exactamente. Lo ideal es que tener las 2 dosis, porque con eso nos aseguramos que tenemos anticuerpos para las 2 enfermedades. Obviamente que, digamos, la única forma de estar seguro es hacerse los anticuerpos. Por supuesto. Exactamente. Bueno. En la mujer se hizo una campaña en el 2006 y después en los hombres en el 2008, con un poquito menos de aceptación en los hombres, que es la población que nos falta vacunar. Trabajar. Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque muchas veces uno lo piensa de manera individual y dice, bueno, yo estoy vacunada. ¿Por qué es importante hacerlo a nivel sociedad? Porque que una persona no esté vacunada puede implicar un riesgo para aquellas personas más vulnerables. Entonces, si todos tomamos el compromiso de vacunarnos, vamos a solucionar muchos problemas y a cortar caminos, ¿no? Exactamente. Además, estas 2 enfermedades son muy contagiosas, con lo cual si tenemos, aunque sea muy baja población sin vacunar, ellos pueden hacer incluso un brote. Y por eso ¿cuáles son las vías de contagio? Vías respiratorias. Son enfermedades de contacto respiratorio. El sarampión tiene muy alta tasa de efectividad, es decir, de contagio, y que incluso puede quedar el virus suspendido en los ambientes hasta 2 horas, con lo cual uno puede llegar a una guardia y ni siquiera estar en contacto con el paciente, igual contagiarse la enfermedad. Lamentablemente nosotros hay como todavía una creencia popular, y esto lo digo porque yo recuerdo a mi madre diciéndolo, hay un chico con varicela, hay un chico con sarampión, juntémonos ahora de manera tal de que ya tenga todas las eruptivas y ya me quedo tranquila. Esto, gracias a la vacuna, no es necesario, y no es necesario definitivamente porque uno pone en riesgo la salud de ese niño. Totalmente, porque no es tan banal, puede tener complicaciones. Exactamente. Bueno, a tenerlo en cuenta y a recordar, entonces, y a fijarse, aprovecha ahora, te fijas en la mesa de luz si tenés el carnet de vacunación de tus hijos, y aprovecha para controlar que tengas las 2 dosis necesarias. Algo rapidito para cerrar, que tiene que ver con el recordatorio también. Mencionábamos recién de aquellas personas que han sido afectadas por las inundaciones. ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Hepatitis, antigripal? Sí, las vacunas, obviamente ahora hay mucha gente que está incluso, ¿cómo se dice? ¿Qué? A ver. Evacuada, exactamente. Sí. Evacuada, entonces hay mucha gente junta, hacinada. La importancia ahora de la vacuna antigripal, los que no tengan las dosis de hepatitis A, que sabemos que está al año, la dosis está al año, y los adultos que no tengan constancia de que hayan tenido la enfermedad o que tengan anticuerpos, se deben vacunar, porque los que han estado en contacto con agua. Otra enfermedad, que hay que tener en cuenta es la leptospirosis, que es una enfermedad que se contagia, a través de la secreción de las orinas, de roedores, de perros, que ahora con esto de las inundaciones y todo el contacto que han tenido, es posible que empiecen a aparecer casos. En este caso hay una vacuna, que se llevó está en la zona, y que en realidad se va a estar dando a poblaciones específicas, las que hayan tenido más riesgos. También ahí se puede hacer quimioprofilaxis con antibióticos en las personas que estén en riesgo, pero eso se va a ir viendo a medida que la gente que está en campo, a las personas que tienen mayor riesgo. Sí, saber entonces y recordarles que hay unidades sanitarias móviles que están ubicadas en los lugares de riesgo, de mayor afectación, para que uno no tenga que trasladarse kilómetros al primer centro de salud, sino que esté al alcance de la mano y uno pueda hacer la consulta necesaria si efectivamente es o no un individuo de riesgo. Exactamente, y lo que hay que hacer, algo que tienen que estar muy atentos, además a otra vacuna más, que es la doble bacteriana, porque hay que tener en cuenta el tétanos. Las personas que no tienen la cobertura, las dosis completas, o que no recuerdan cuándo se dieron la última dosis, es importante que se den un refuerzo, porque han estado, quizás con lesiones en la piel, en contacto, quizás descalzo, las chapas y todo lo que trae la inundación. Eso es importante todo también. Lo que vimos, porque esa es la realidad. Y lo importante es la consulta precoz ante los primeros síntomas. La leptospirosis inclusive al principio puede ser un
puede parecer como un cuadro gripal, Sí. pero no tiene, digamos, el catarro y las vías aéreas superiores, pero va a tener fiebre, cefalea, mucho dolor muscular. Así que es importante que se concientice y digamos, que consulte y cuando precozmente. hablábamos la semana pasada respecto a este tema, también notificar al grupo, a los médicos, que esto es una alternativa, ¿no? Porque muchas veces no se diagnostica por este motivo, se diagnostica tarde, Sí, porque no es algo muy común. Exactamente, además la leptospirosis se puede presentar de muchas formas. Es bastante complicado incluso a veces el diagnóstico porque en la fase inicial se puede confundir con gripe, Claro. con incluso con dengue, otras, con sí. muchas otras patologías, entonces a veces es muy difícil, pero teniendo en cuenta que haya estado en zonas, digamos, inundadas, que haya estado en contacto con el agua, hay que tener en cuenta esto y consultar precozmente. Gracias, Florencia. Te vamos No, a por hacer favor. quedar, porque si vos tenés consultas, Florencia va a quedarse para responderte al 011-4535-0705 o 0706, y si no, a través del Facebook, @Red de Salud, y también el Twitter, @Red de Salud TV. Hacemos una pequeñísima pausa, ya estamos de vuelta.